Bueno. Para todos y todas, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este espacio, a esta charla que vamos a tener el día de hoy sobre el COVID-19 y sobre las problemáticas alimentarias en nuestro país. Entonces, agradecemos la asistencia. Les recuerdo a los estudiantes y a las estudiantes que están en este momento conectados, pues hacer uso del chat para confirmar su asistencia y pues que podamos hacer seguimiento el día de hoy. Cualquier pregunta que tengan, seguramente no vamos a poder resolverlas todas, sin embargo, pues vamos a aprovechar el tiempo lo máximo posible. Entonces vayan dejando sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes y nuevamente agradecerles pues la participación. Entonces les doy la bienvenida. Voy a hacer una pequeña introducción y les cuento cómo va a ser el desarrollo de la charla. Listo, la charla de hoy va a estar dividida en tres partes. Voy a hacer una pequeña contextualización, trataré de abordar, pues, digamos, los diferentes temas que hemos visto, tanto en el sexto, séptimo y octavo, y pues hacer una síntesis, hacer como eh, digamos, como un cierre de este periodo, pues que no se nos queden esos temas como al aire, como que simplemente son para presentar evaluación y ya, sino que de alguna manera estos contenidos que hemos venido abordando tengan un carácter mucho más significativo, que nos ayuden a comprender la situación que estamos viviendo actualmente, que es el verdadero propósito de, pues digamos, del conocimiento escolar. Entonces, pues para los que no se acuerdan, no me conocen, mi nombre es Oscar David Triana, docente de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y pues actualmente docente del Gimnasio Nueva América, institución a la cual pues le agradezco en este momento el espacio y la posibilidad de poder interactuar con ustedes. Entonces, la pregunta orientadora con la que voy a arrancar tiene que ver con esto. ¿Para qué sirven las ciencias sociales escolares en tiempos de pandemia? Digamos que esta es una pregunta base para esta introducción y tiene que ver justamente hacia dónde tienen que ir los conocimientos. Muchos teóricos pues de la actualidad nos hablan sobre las competencias o esas habilidades para el siglo XXI. Hay unos modelos educativos en el mundo que están modificando todos sus currículos, todas sus metodologías, todas sus mallas, sus evaluaciones en función pues, a una serie de habilidades fundamentales que son base para, pues, digamos, para este siglo XXI. Entonces, esto ya de la memorización, de la normalización de los contenidos, de, digamos, de ese pensamiento simplemente repetitivo, eso ya está mandado a traer, eso hace parte del siglo pasado. Actualmente, pues digamos, dentro de estas competencias ciudadanas y estas competencias para el siglo XXI, estamos hablando de, pues, de estudiantes, de ciudadanos y de sujetos críticos. Es decir, que tengan la capacidad discursiva, argumentativa pues, para poder entender las realidades y sobre todo para su capacidad de transformarlas. Esto va a ser fundamental porque, pues digamos que este siglo apenas llevamos 20 años y pues ya hemos evidenciado que en estos 20 años han habido unas grandes transformaciones, sobre todo en cuanto a lo digital. Pero lo digital pues tiene que ir de la mano también del conocimiento, porque pues una de las cosas que hemos evidenciado actualmente es que hay mucha información, pero los índices de producción de conocimiento han disminuido. Entonces, aprovechando este tiempo de pandemia, que hemos podido evidenciar algunas situaciones del mundo, pues las ciencias sociales escolares justamente deben cumplir esa función. O sea, no de la memorización, no de las capitales del mundo, no del color de la bandera, no, esto ya no, sino al contrario, poder hacer un ejercicio de, pues, de construcción de saberes tanto del docente como de cada uno de ustedes. Por eso hemos venido también desarrollando unas estrategias como nuestro diario,
que pues lo vamos a seguir implementando durante el resto del año para justamente dar cuenta de eso, de esos aprendizajes significativos. Entonces, igual voy a resolver al final esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué pensarse en el 2020 la importancia sobre estas competencias para el siglo XXI? Y es que vamos de la mano, que somos parte de un sistema complejo. Eso lo hemos visto con varios cursos, como somos un conjunto, no somos fracciones, no somos parte, no somos un mundo fracturado, sino que hacemos parte de un sistema complejo. Es decir, que las acciones, por muy mínimas que existan, que hayan en el mundo, pues tienen alguna relación con nosotros, tanto de tipo ambiental como de tipo social, como de tipo cultural, siempre va a haber una conexión. Entonces, seguramente yo no conozco muchos lugares del mundo, pero tengo alguna influencia de allí. Si hay una explotación en otro departamento que no sea en Cundinamarca, pues va a tener una influencia también en lo que yo hago, tanto atmosféricamente, como en lo hídrico, como en lo social, como en lo cultural, en lo político. Es decir, estamos interconectados con el resto del mundo. Y esto va a ser importante para el desarrollo del día de hoy, porque de alguna manera pensarnos la importancia de la preservación de nuestro planeta es pues nuestra ruta a seguir a partir de este momento y pues las generaciones venideras, pues por unas reflexiones que van a salir de aquí. Entonces, pensarse esta relación ser humano-naturaleza para nosotros dentro del área de las ciencias sociales, pero en general todas las disciplinas y todas las profesiones y todas las comunidades que se están pensando que se están acabando los recursos, que estamos llegando al límite pues, de sostenibilidad, pues justamente tenemos que pensarnos esas otras estrategias, esas otras miradas. Entonces, esto tiene un origen, esto no es casual, esto no es natural, esto no es un proceso de, digamos, del azar, de suerte, sino que esto tiene un origen. Justamente estamos hablando de la Europa del siglo XIX y del siglo XVIII y XIX, donde arranca todo este proceso de industrialización. Entonces, pues el proceso de industrialización de la época pues era novedoso, era algo nuevo, era justamente sacar a la población europea de ese atraso en el que se encontraba. Con el grado octavo hemos venido hablando sobre eso, esa caída de esos antiguos regímenes, donde pues el poder estaba concentrado únicamente en la figura de un rey y pues más allá de eso no existía ningún tipo de conocimiento alterno. Entonces digamos que esta revolución industrial es el desarrollo de una sociedad, eso es indudable, eso es incuestionable. Esta surge como justamente el acumulado de experiencias de las revoluciones científicas, del Renacimiento, de la Ilustración, de un cambio de pensamiento en esa Europa de los siglos XV, XVI y XVII. Entonces, para la cotidianidad, para la persona de ese tiempo, esto surge como una novedad grandiosísima que reduce velocidades, reduce distancias, permite mayor, digamos, fluidez de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, pues era algo nuevo, era algo novedoso y justamente la población no se estaba pensando las consecuencias. O sea, ellos no pensaron que, por ejemplo, la invención del carro o la invención del avión en esa tercera revolución industrial sea hoy uno de los principales factores pues, de contaminación y pues nos hace repensar entonces también hacia dónde vamos. Entonces, una modernización forzada, porque si bien estas transformaciones se dieron en Europa, pues a veces Latinoamérica, Asia y África vieron consecuencias de esta expansión industrial. Entonces estamos hablando del crecimiento de la segregación, del crecimiento pues, de estas lógicas de poder patriarcal, de estas formas de colonización, etcétera, etcétera. Entonces, ahí iniciamos un proceso de industrialización, pero también nosotros sufrimos diferentes procesos de exclusión y de marginación y de explotación. Entonces, mientras que Europa ponía las ideas, las fábricas,
y iba acumulando el capital, pues Latinoamérica, África y Asia, pues iba poniendo materia prima, iba poniendo trabajadores al servicio de este capitalismo europeo. Entonces, eso para que lo vayamos pensando. Entonces, como nos dijeron que era algo moderno, como nos dijeron que era lo último, lo más novedoso, que ella era justamente desprendernos de esas ideas tradicionales, pues nos están hablando del fin de la historia, que ya después de esto no sigue nada más, que ya esto es como el proceso lo más moderno, lo último que existe, y pues resulta que no, que debemos, tanto en las aulas de clase como fuera de ellas, en nuestra cotidianidad, justamente pensarnos de que no estamos en el fin de la historia, de que no estamos en lo último ni en los más modernos, sino que estamos simplemente viviendo un periodo histórico. Y hoy en día el COVID, pues nos está mostrando que eso tiene un límite, que sí hay formas de detener esta forma, si hay forma de cambiar los comportamientos, si hay forma de cambiar la forma de relacionarnos, la forma de sentirnos, la forma de pensarnos, y justamente, pues, esto del COVID se nos vuelve un escenario de posibilidad, más que de lamento, más que estoy aburrido, estoy triste, se nos convierte en una posibilidad también de mirar qué viene después, si vamos a volver a la misma situación o vamos a pensarnos también otras situaciones. Entonces, pues también vamos a cuestionar esta idea de progreso. Esto no es ilimitado. Esto de alguna manera tiene que llegar a un punto en el cual pues ya tengamos que ponerle freno a esta situación. Y como globalización vamos a entender pues esta lógica a nivel planetario, que nos venden como lo último, que hay comercio internacional, que se abrieron las vías de transporte, que bueno, infinidad de situaciones que pasan, pero que la realidad significa es únicamente la acumulación de riqueza por parte de unas compañías multinacionales y el detrimento o la pobreza de una gran cantidad de la población mundial. Eh, este espacio pretende pues hacer una crítica al espíritu competitivo. Creo que cada uno de ustedes, siendo de esta generación posterior al 2000, ven y están inmersos en una cuestión de la competitividad permanente, o sea, desde que inician hasta que terminan su ciclo escolar, de lo que escuchan en medios de comunicación, en Facebook, todo el tiempo está muy ligado a este tema de lo competitivo. Y resulta que las ciencias sociales y además de las disciplinas críticas pues de esta realidad, pues nos le apostamos a eso. Apostémosle a otro tipo de relaciones humanas, no basadas en la competitividad, sino justamente en la solidaridad, en la empatía, en la ayuda, en este espíritu de resiliencia, de sororidad entre género, entre personas con discapacidad, entre recuperar esos saberes de los ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, este tiempo de pandemia justamente nos permite ver eso, como, oiga, frenémosle un poquito, bajémosle a la intensidad, porque esa intensidad se está viendo reflejado justamente en la destrucción pues, de nuestro planeta y pues también de nosotros como sociedad. Apostarle a la soberanía, a esa capacidad y posibilidad que tienen las comunidades y los pueblos de tomar decisiones y de tomar decisiones sobre su futuro. Y sobre todo la construcción de las redes de apoyo. Nos hemos acostumbrado a que soy yo y únicamente yo y mi mamá y mi papá, sino que podamos mirar nuevamente en comunidad hacia dónde vamos como comunidad. Entonces, ya para ir terminando mi introducción, entonces hemos venido trabajando este seminario de pandemias, capitalismo y naturaleza con el profe Frank Molano, que ustedes vieron algunas, y es el libro que, pues, si ustedes lo desean, se los puedo compartir, me escriben por plataforma, yo se los comparto, donde se establecen unas tesis bien interesantes. Y es que vamos a empezar a entender este tema del COVID también como una crisis, no solo de la salud, porque este tema del COVID no es solo de salud, sino es un tema también político, es un tema económico, es un tema social, es un tema cultural, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, se van a extraer una serie de tesis importantes. Por favor,
Me dicen si voy bien de tiempo. Entonces, tenemos aquí a Vandana Shiva, que ya dice: el planeta se enfrenta en estos momentos a tres grandes crisis: la extinción de especies, el cambio climático y la catástrofe de las enfermedades crónicas. Esto es profundamente significativo por parte de Vandana Shiva, para quienes quieran profundizar un poco más en la filosofía de vida que ella promueve. Entonces, aquí no estamos hablando simplemente de que la gente se está quedando sin trabajo, que es lo que nos quieren mostrar los medios de comunicación. No, aquí lo que estamos tratando de evidenciar es que hay una cuestión estructural mucho más compleja, que a veces la misma realidad del día a día, pues todo este miedo que se está generando en medios de comunicación no nos permite ver, y es justamente lo que quisiéramos ver, lo que desde las ciencias sociales quisiéramos poder o pretender que las nuevas generaciones vean. Y es que justamente vivimos, lamentablemente, en un periodo de crisis, de extinción de especies. No, que eso es natural, que eso es parte del proceso de evolución. No, eso tiene un propósito y justamente va de la mano de toda esa explotación, tanto de los mares como de la naturaleza terrestre. Cambio climático, no, pues que eso es normal, que eso se veía esperar. No, eso también pues es consecuencia de las acciones y de toda esta expansión de la industrialización y de este capitalismo europeo. Entonces, pues aquí también tenemos que hablar de responsabilidades para pues, poder entender mejor los contextos. Y la catástrofe de las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera la degradación tanto de la naturaleza, de los bosques, de los mares, genera nuevas enfermedades. Según lo que nos comenta el profe, es que pues en tiempos de calentamiento global se van a activar una serie de virus que habían estado congelados durante miles de años. Entonces, pues estamos ante una situación que necesita repensarse, y nosotros como nuevas generaciones, ustedes chicos y chicas, y familiares, pues también repensarse como nuevas generaciones hacia dónde queremos apostar. Y em, unas tesis principales del libro que les acabo de mencionar, La cruel pedagogía del virus, donde se habla de eso, de quiénes fueron realmente los afectados. Nos dicen que la economía, pero es que la economía no está afectando a todos por igual, sino a una serie de sectores como las mujeres, los trabajadores informales, los vendedores ambulantes, las personas en condición de discapacidad que se encuentran en campos de refugiados, en situación de calle, las personas ancianas hoy en día se están viendo bastante afectadas, y las poblaciones rurales, campesinas e indígenas. Entonces, esto va a ser importante entenderlo, porque pues son las poblaciones de alguna manera a la cual nosotros pertenecemos. O sea, pertenecemos si no a un sector de trabajador informal, a un sector de género, a un sector de edad, a un sector, digamos, como minoría, pero generalmente pues siempre estamos ligados a un sector. No podemos seguir defendiendo un sistema que está dejando unas consecuencias ambientales y sociales. Entonces, pues eso para que nos llevemos de introducción. Listo, chicos. Entonces, voy a hacer el cierre de esta primera parte y apostarle aquí hacia dónde queremos dirigir, pues digamos, esos aprendizajes significativos de las ciencias sociales. Entonces, dice, la pandemia nos está mostrando que el sistema capitalista es inviable. No es posible sostener el nivel de consumo y explotación de la naturaleza en el largo plazo. O sea, esto que nos dijeron por allá en el siglo XVIII, que era lo último, que era el progreso, que después de esto no había nada, pues hoy la realidad nos está mostrando que pues sí, que hay un límite, que no puede ser infinito y que no podemos explotar y no podemos continuar con este espíritu competitivo a largo plazo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro norte? Nuestro norte como sociedad justamente va ligada a lo que nuestras compañeras nos van a hablar el día de hoy, es a recuperar ese sentido de comunidad, de rescatar esos saberes, de recuperar eso aparentemente sencillo de nuestra realidad, pero que se convierte en lo fundamental, como la alimentación. Entonces, recuperar este sentido de familiaridad, que este tiempo de cuarentena nos permita volver a reunirnos como familia, volver a reunirnos como sociedad y pensar, pues, también qué posibilidades tenemos de cambio.
Y a esto que le he apostado, y pues quien escuchan atentamente la clase, es un pensamiento juvenil crítico. Que la educación no sea para la repetición, ni la competitividad, ni la avaricia, ni la explotación, sino que la educación sea para la libertad, para una reconexión con la naturaleza, para una reconexión con nosotros mismos, con una reconexión con nuestros sueños, con nuestras vivencias, pues para construir una mejor sociedad. Y esto que no solo se reduce al voto, sino es la participación en la vida social y política de las próximas generaciones y la recuperación del Estado. Ya quitarnos esa idea que el Estado es solo para los corruptos, no, el Estado es de todos y la defensa de los derechos humanos es de cada uno de nosotros. Entonces, pensarnos esa Colombia así, diversa, digamos, de músicas, de culturas, de minorías, de toda esta tradición que tenemos nosotros como colombianos. Entonces, chicos, les agradezco esta primera parte introductoria. Entonces, hago una pequeña pausa y ya retomamos. Listo, entonces voy a compartirles un video en este momento muy cortico, un saludo que nos envía una compañera del departamento del Cauca. Entonces, por favor, me comentan. Voy a compartirles nuevamente pantalla para compartirles el audio. ¿Qué hora es? Listo, chicos. Esta es, chicos y chicas, por favor. Eh, Quiero contarles una anécdota sobre esta situación, sobre este video. Buenos días para todos. Y es que ella, la compañera Isabel Gutiérrez, se demoró alrededor de unos 7, 8 días para compartirnos esta información. Lo que nosotros hacemos en menos de 10, 20 minutos, pues en nuestras regiones aisladas de nuestro país, en esta Colombia profunda que necesitamos mirar nuevamente, justamente para abandonar ese espíritu competitivo y recuperar esas memorias y esos saberes de nuestras comunidades indígenas, comunidades negras y comunidades campesinas. Pues como anécdota les cuento eso. Ella ya había desistido, dice, no, profe, aquí en medio de esta cordillera, por allá en el departamento del Cauca, pues no fue posible hacer el envío. Entonces, para que nos demos cuenta de esa distancia tecnológica que existe entre nuestra ciudad, que es como donde se nos dice que hemos llegado al progreso y al fin de la historia, frente a unas realidades que son no solo el departamento del Cauca, sino de un 70-80% de nuestro planeta. Entonces, chicos, escuchamos el saludo que tiene la compañera Isabela Gutiérrez. Buenos días para toda la comunidad educativa que integra el Colegio Gimnasio Nueva América. Reciba un cordial saludo en cabeza de su señora rectora, cuerpo docentes, padres, madres de familia y estudiantes. Les habla Isabel Gutiérrez Puene, docente, licenciada en Ciencias Sociales desde el municipio de Páez, municipio que se encuentra ubicado al nororiente caucano. En esta ocasión les hago la invitación de que poco a poco vamos a ir compartiendo experiencias, aprendizajes, saberes en torno a la educación rural, en torno a cómo las personas del campo colombiano pues estamos viviendo esta situación actual, una situación que se vive, que se siente y que pues a muchos nos ha tomado por sorpresa. En compañía del profesor David, de sus compañeros colegas, iremos compartiendo experiencias, actividades, conocimientos, aprendizajes en pro de conocernos mutuamente. Estaré dispuesta a sus comentarios, a sus dudas, a sus inquietudes. Espero que lo poco que nosotros podamos compartir desde acá, desde esta zona rural del país, sea del agrado de todos ustedes. Estoy atenta, estoy dispuesta a lo que ustedes requieran y que ustedes necesiten.
Listo, le agradecemos a la compañera Isabel Gutiérrez pues por este caluroso mensaje. Pues yo creo que a más de uno que estaba revisando la imagen le dan ganas en este momento de, pues, de irse para esas montañas de Colombia y de compartir y de reconstruir justamente ese espíritu de la solidaridad y ese espíritu de la fraternidad. Entonces, estos videos fueron grabados en un puesto de control que hace la comunidad indígena para, pues justamente para controlar la epidemia del virus. Entonces, pues es importante que veamos no solo el paisaje, sino también muchas de las situaciones de cordialidad, de amabilidad, de qué entendemos nosotros por un indígena. No es un indígena que no sabe, no está entendido, vive aislado, no, sino al contrario, pues ejerce su soberanía, ejerce su territorialidad y ejerce sobre todo este mensaje al mundo que estas montañas hay que protegerlas, no se las podemos entregar única y exclusivamente pues, a estas compañías que explotan los recursos, porque ya nos dimos cuenta que hay que ponerle un freno, que lo que fue hace 2, 3 siglos, pues, hay que ya frenar porque la situación climática, social y cultural pues viene un poco caída. Entonces, escuchamos este saludo también de una comunera de la comunidad Aviruma. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosel Villanés, soy comunera del resguardo indígena Avirama y estamos en el punto de control donde hacemos la desinfección de todas las personas que pasan y se dirigen hacia diferentes puntos. Entonces, lo que hacemos es trabajar primero teniendo en cuenta el pico y cédula de la gente para que no haya aglomeración. Luego, mientras están aquí, se desinfectan ya sea con jabón en polvo o se fumigan con líquido. También se les recuerda el lavado de manos y se le hacen las otras recomendaciones como es el uso de tapabocas Listo, entonces también le agradecemos a Rosa Elvira pues por ese mensaje, vuelvo y les reitero que no es sencillo este proceso de intercambio pues, de información, porque tenemos una mirada muy urbana de nuestra realidad, tenemos una mirada muy desde la centralidad y resulta que pues tenemos un país muy rico, muy diverso, que nos está diciendo y les está diciendo al mundo de que ellos no se van del campo, de que ellos no van a dejar sus estilos de vida porque justamente van a ser nuestro futuro. O sea, pensar en la economía familiar, en la economía solidaria, en ese desarrollo sustentable, en esa recuperación de esos saberes tradicionales. Ese va a ser nuestra ruta, seguramente en 15, 20 años a sus hijos, a sus nietos en sus currículos les van a enseñar esto, a cultivar, a hacer trabajo en equipo, a hacer trabajo colaborativo. Entonces, aquí está la respuesta en gran medida a esta crisis que estamos evidenciando pues actualmente. Que como nos decía pues las clases que hemos venido trabajando no solo se trata de un tema de salud, sino pues es un tema social, cultural, político, sobre todo climático. Listo, escuchamos este tercer video para darle paso pues a nuestras compañeras de la Universidad Nacional. Entonces pues damos clic aquí. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Yondapid, soy del resguardo indígena de Avirama, soy comunera de la comunidad de Avirama Centro. Pues aquí estamos en el punto de control de aquí de la vereda, en compañía de la señora comisaria Marta Lucía Peña y en compañía de otros comuneros que han decidido apoyar el punto de control y hacerle acompañamiento pues tanto a la autoridad de la comunidad y pues también para darle un apoyo un refuerzo a este personal debido a la situación que está presentando. La cuarentena se ha extendido y por lo tanto hemos decidido tomar la decisión de hacer el acompañamiento.
Listo, entonces también agradecemos a la compañera Jimena Yotapitz que pues nos ha comunicado este mensaje. Ustedes dirán, profe, pero ¿por qué solo hay mujeres? Pues justamente porque la mujer cumple un papel fundamental en todo este proceso de, pues, de construir tradición, construir identidad y sobre todo defensa del territorio y la territorialidad en nuestro país. Y pues la mujer cumple un papel fundamental. Entonces, no, la mujer se queda solo cocinando y haciendo las labores domésticas, que sí son valiosas y son importantes, sino que también participan en la vida social, político y cultural de, pues, de la comunidad. Entonces, esto es un mensaje para el mundo, esto es un mensaje también para ustedes como nuevas generaciones y pues cierro esta parte resolviendo justamente para qué sirven las ciencias sociales escolares en tiempos de pandemia, pues para recoger, para reflexionar, para pensarnos otro tipo de sociedades, para pensarnos nuevas generaciones y abandonar esta idea del espíritu de la competitividad. Que esos saberes escolares no estén de la mano exclusivamente de mediados por una evaluación, una nota, un porcentaje, sino que podamos pensarnos como nuevas generaciones, ustedes, estas generaciones, este pensamiento juvenil crítico, pues proyectémoslo y hagamos un mejor país, un mejor mundo para que pues podamos vivir. Listo, chicos, entonces cierro en este momento, cierro mi intervención y quiero darle la bienvenida. Quiero darle la bienvenida a nuestras compañeras Rosario Lemus y Julie Bustos. Ellas son profesionales, son nutricionistas de la Universidad Nacional y pues pertenecen a un colectivo que se llama Colectivo Sur. Entonces pues les doy la palabra, compañeras, agradeciéndoles pues en este momento su participación, la asistencia y pues este llamado a que compartamos saberes con los estudiantes del Gimnasio Nueva América. Entonces, pues las dejo en compañía de mis queridos estudiantes. Muchas gracias, David. Para nosotras es un gusto estar aquí. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un honor acompañarles. El día de hoy, pues, queremos compartir un poquito, pues, de la experiencia y, pues, también discutir un poco sobre la problemática actual que estamos viviendo, pues, el tema del COVID-19 y sus causas y sus consecuencias. Igualmente, buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias a David por la invitación, muchas gracias al colegio por abrir estos escenarios de participación que permitan que entre todos generemos conversaciones en torno a las problemáticas que se están presentando en la actualidad y pues mucho más aún cuando estamos todos bajo esta crisis que se está presentando por el coronavirus. Mi nombre es Julie Bustos, como ya se los había mencionado David, y pues estamos aquí para compartir con ustedes unas apreciaciones bastante puntuales relacionadas con el coronavirus y con muchas problemáticas que finalmente atañen a nuestro derecho a la alimentación. Entonces, pues sin más, me voy a permitir compartirles la pantalla y empezamos. Igual que como les informó David al comienzo de la sesión, si tienen alguna pregunta importante la pueden ir poniendo en el panel de preguntas y adicional a eso, si de pronto alguno de ustedes tiene una intervención que quisiera hacer, puede perfectamente saludarnos por el panel y pedir la palabra y por supuesto podrá abrir su micrófono. Julie, yo quisiera hacerte una claridad, es que los chicos no pueden participar por audio ni por video, entonces que hagan la pregunta y yo la leo para poderla socializar pues aquí al grupo. Entonces, ellos no tienen la posibilidad en este momento de activar el audio, pero sin embargo yo voy a estar muy pendiente desde este momento a las preguntas que ustedes hagan por el chat, ¿listo? Ay, bueno, muchas gracias. Quería preguntar si ya pueden ver mi pantalla.
Sí, la puedo ver. Si quieres, puedes ponerla eso. Bueno, partir de que nosotros hacemos parte de un colectivo social que se llama Colectivo Sur, Colectivo Salud Urbano Rural. Bien, nosotros queremos compartir con ustedes un poco, pues, las discusiones que se han dado en la academia frente a la enfermedad del COVID, la COVID, que pues quiere decir COVID-19, enfermedad del coronavirus, y pues cómo esto se relaciona con la profundización de los problemas alimentarios. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros como colectivo social nos organizamos cuando estábamos en el pregrado en la Universidad Nacional, somos nutricionistas y dietistas, y en todo este proceso que vivimos en la universidad, en donde uno empieza a leer muchas cosas, empieza a discutir con los compañeros, nos encontramos con una sociedad que reclamaba una posición de los jóvenes. Y pues en ese sentido pues nace el colectivo con el objetivo de aportar en la defensa de los derechos humanos, específicamente el derecho a la salud y más concretamente al derecho a la alimentación. Y pues nosotros discutimos una propuesta política que no sé si ustedes habrán escuchado, el tema de la soberanía alimentaria. Y en este momento me gustaría que de pronto si alguien ha escuchado algo lo comentara en el chat, así como ¿qué han escuchado sobre la soberanía alimentaria? No veo la participación. Espérame, es que a ellos les llega la transmisión, les llega como unos 20, 30 segundos después. Vale. Entonces, pues vamos a esperar un momento a ver. Bueno, mientras tanto, decirles que nosotros como colectivo de jóvenes tenemos un papel fundamental y nos sentimos responsables por digamos, de las problemáticas alimentarias, sociales, ambientales que vive el país y el mundo. Y pues especialmente con los grupos vulnerables, con las personas que no han tenido la oportunidad de pronto de estudiar como nosotros lo hemos hecho, como ustedes en este momento tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces nos sentimos responsables también de digamos, todo el compromiso con la paz, reconociendo esa memoria histórica de sufrimiento y de lucha de las comunidades que, como lo mencionaba David en la introducción, principalmente en las zonas rurales, en la Colombia profunda. Entonces es fundamental pues luchar por esa paz con justicia social, basado en la solidaridad y la empatía, como lo comentaba David, desde las, digamos, desde los gustos que ustedes tengan o desde lo que quieran hacer, digamos, en sus vidas profesionales, todos podemos aportar si partimos de la solidaridad y la empatía. Entonces, bien, para avanzar en la discusión, no sé si habrán comentado algo sobre lo que han escuchado de la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Pues la soberanía alimentaria es una apuesta política que plantea defender la economía de los pequeños campesinos, pequeños productores de alimentos en el país. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba David, digamos que principalmente el modelo de modernización, concretamente desde el año 1990, que llega a nuestro país con fuerza el modelo neoliberal, con unas políticas alimentarias donde pues se promueve la importación de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Compra de alimentos desde otros países. Y esto ha afectado profundamente la economía de los pequeños productores, la cultura y
y sobre todo, pues, digamos, todos esos conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, afro y campesinas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy primero qué es el COVID, cómo se relaciona con la inmunidad, cómo nace, pero también cómo es su comportamiento en la geopolítica y también qué antecedentes y cuáles son esas causas, no tanto biológicas, sino más bien sociales del COVID. Y vamos a discutir unos videos que traemos para ustedes. Finalmente, pues, también les traemos una propuesta de construcción colectiva, una propuesta en donde ustedes tienen un rol fundamental y es como invitarlos a participar con sus ideas y cómo pueden ustedes también contarle a la sociedad digamos, lo que piensan de lo que vamos a hablar el día de hoy. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, la enfermedad del COVID-19 es causada por un virus, como ustedes lo han escuchado, que es el virus SARS-CoV-2. Bien, este virus hace parte de una familia de virus que ya había venido generando enfermedades, pandemias en el mundo, como es el MERS y el SARS. Estas enfermedades, bueno, primero decir que los virus hacen parte de la naturaleza, los virus no son malos, realmente. Los virus no buscan acabar con el huésped, porque su huésped, es decir, nosotros, somos su fuente de vida. Entonces, lo que sería ideal para el virus es que nosotros no muriésemos y pues llama la atención cómo precisamente nosotros como sociedad estamos acabando con nuestra fuente de vida, ¿no? Que es el planeta Tierra. Bien, quiero comentarles que este virus es un virus pesado, que quiere decir cuando ustedes han escuchado que este virus se transmite a través de las partículas, ya sea de saliva, por el sistema respiratorio, tenemos macropartículas y micropartículas. Este virus puede estar perfectamente en el aire dispersado durante algunos minutos. Por eso es importante mantener la distancia para que no, se propicie ese contagio. Pero pues realmente sí eso es, digamos que complejo en el sentido que partimos de que no existe vacuna, no existe un medicamento contra este virus. Realmente lo que existe es que nuestro sistema inmunológico se va adaptando y solamente, digamos, la sabiduría que tiene el mismo sistema y la misma naturaleza para contrarrestar, digamos, las causas del virus. Bueno, digamos, las causas biológicas concretamente. Bueno, entonces, resulta que el virus ataca no solamente a los pulmones, sino que también puede atacar otros órganos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el virus concretamente, digamos, se une a la hormona convertidora de angiotensina, que es una hormona muy importante a los que les llama la atención el tema de la biología. Digamos que esta hormona regula el sistema, digamos, como la tensión arterial. Entonces, al regular la tensión arterial, digamos que puede conllevar a implicaciones cardíacas concretamente, aunque sí, digamos que el pulmón se ve afectado y puede conllevarse a un síndrome de insuficiencia respiratoria severa. También el corazón puede ser la causa de muerte. ¿Listo? Siguiente, por favor. Y llama la atención que es un virus que toma entre 4 a 14 días en incubación. Eso es algo que nunca antes se había visto en otros virus. El periodo de incubación es mucho menor, más o menos 4, pero hasta 14 días es algo nuevo. Realmente es un virus desconocido
y eso es, digamos, lo que más ha preocupado. Por eso la ciencia se ha movido tanto. En estos 4 meses, digamos que se han hecho muchísimas investigaciones, digamos, se ha divulgado todo este conocimiento científico. Entonces sabemos que los síntomas de esta enfermedad son pues la fiebre, cefalea, falta de aire. En algunos casos puede, digamos, conllevar a disnea, que es la dificultad respiratoria total, y presencia de diarrea. Entonces, como les comentaba, puede afectar otros órganos como el riñón, que es esencial para la vida humana, la función que cumple el riñón, que es desintoxicar, digamos, de todos los desechos metabólicos que constantemente el organismo humano pues necesita para vivir, ¿listo? Entonces, es una enfermedad que es progresiva y que, digamos, que se tienen unas medidas de prevención, que en eso es lo que se ha enfocado el gobierno nacional, ¿no? En la cuarentena, en la higiene de manos, en evitar el contacto con las personas, en cubrir las vías aéreas. Esas son causas o, digamos, soluciones netamente de riesgo y asistenciales que no dan cuenta de las causas reales de esta pandemia y de otras problemáticas gravísimas como lo es el hambre, y que lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que preocupa es que no hay tratamiento y que pues es supremamente contagiosa esta enfermedad. Quiero decirles pues que la mayoría, creo que todas las pandemias han sido por enfermedades zoonóticas, es decir, que pasan de los animales a los seres humanos. Y eso tiene un sentido, siguiente por favor. Y eso tiene un sentido y una relación con todo el sistema, como les voy a comentar. Bueno, entonces resulta que la salud es muy importante. Una persona que digamos, tenga una enfermedad crónica no transmisible, como la diabetes, como la hipertensión, las enfermedades cardíacas, pues son personas que científicamente están más predispuestas a, digamos, a que la enfermedad sea más severa, porque tienen mayor expresión de la hormona convertidora de angiotensina 2, y también las personas con desnutrición, ¿sí? Entonces, un sistema inmunológico que no, digamos, que no se activa para defenderse frente a un virus como esto, pues seguramente pues es una persona que está en un alto riesgo de perder la vida. Entonces, otras personas como aquellas que, digamos, tengan enfermedades como cáncer, VIH, digamos, insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Tienen también, y bueno, los mayores de 60 años tienen mayor riesgo. En los menores de 2 años, digamos, existe un riesgo también, pero la enfermedad se comporta de manera distinta, porque no tienen tanta, de la hormona que les mencionaba, la hormona convertidora de angiotensina 2. Siguiente, por favor. Bueno, la enfermedad también puede conllevar a presentar otros síntomas como anosmia, que es la ausencia del sentido del olfato, la presencia de fiebre, diarrea, pero son otros síntomas, digamos, que no son tan comunes. Siguiente, por favor. Discúlpame, Rosarito, ¿qué diapositiva estás viendo? La de la inmunidad humana y el coronavirus. No sé qué pasó con la presentación. Bueno. Julie, ¿estás ahí? Sí, ¿ya ves la siguiente diapositiva? No. Yo ya la estoy viendo, no sé qué está pasando. Espera, dejo de compartir un segundo la pantalla y la vuelvo a compartir. Ya la vi. Ah, bueno. Bien, entonces partimos de que, pues, como ustedes han escuchado,
el virus empezó, digamos, seguramente se contagió de los animales a los seres humanos en el mercado de Wuhan, ¿sí? El mercado de Wuhan queda casualmente en una zona donde ya se habían registrado digamos, el nacimiento de otras pandemias, y es algo que llama supremamente la atención, porque eso conlleva a pensarse que de pronto existen unas prácticas sociales, unas prácticas humanas que pudieron conllevar al desarrollo de esta pandemia, y efectivamente sí, porque eso se asocia, como ustedes de pronto lo han escuchado, a la comercialización de animales silvestres, como el murciélago y el pangolín. Todavía no hay mucha claridad frente a cuál de estos dos animales fue el que transmitió la enfermedad, pero lo que sí se puede decir es que estas pandemias tienen en común esa característica, que son zoonóticas. Y eso nos lleva a pensarnos en la relación en la cual los seres humanos, digamos, hemos tratado a los animales, ¿no? Estamos en un sistema económico que conlleva a que la alimentación, la salud se mercantilice, por tanto respondan a un sistema agroalimentario industrial donde se busca la mayor producción de animales, donde el trato contra los animales pues es terrible, los conllevan, los someten al hacinamiento, los someten al tratamiento con hormonas, con diferentes situaciones de estrés que realmente son escenarios escalofriantes, y que en estos escenarios de la industria alimentaria se propicia un escenario perfecto como caldo de cultivo para este virus. Es decir, un escenario donde es muy fácil que se desarrolle un virus, y esta es una de las razones de las hipótesis del nacimiento del virus. Entonces eso nos conlleva a pensarnos seriamente la relación que los seres humanos tenemos con los animales, y también el medio ambiente tiene mucho que ver con la etiología o con el nacimiento de esta pandemia, y es como con la deforestación efectivamente estamos destruyendo el hogar de muchas especies que están siendo forzadas a, digamos, al hacinamiento y por ende también al desarrollo de este virus. Bien, entonces yo pienso que pues sí, que el mismo cambio climático que ha estado acelerado con nuestro estilo de vida consumista ha conllevado a que los animales pues tengan que cambiar, digamos, y evolucionar, y inclusive los virus, porque los virus están en constante evolución, y esta no va a ser, muy seguramente vamos a superar esta pandemia, pero no va a ser la última. El problema es las que vienen, que van a ser peores, y que de pronto desafortunadamente nos toquen, y pues de pronto a ustedes que están más jóvenes. Entonces digamos que es algo para preocuparse, es algo para que ustedes piensen, para que ustedes tengan un sentido crítico y piensen, esto no puede seguir así, porque créanme que si ustedes no lo piensan, no lo manifiestan, el sistema económico y las personas que actualmente lo dominan no tienen ningún interés en preservar, digamos, un planeta para su futuro o para el de sus hijos. Entonces, todo esto fue lo que conllevó al contagio. Ahorita, pues, así estamos. Esta pandemia está en muchos rincones del mundo, inclusive está en comunidades indígenas que ni siquiera tienen la posibilidad de ir a una UCE o unidad de cuidado intensivo. Siguiente, por favor. Bueno, quería yo preguntarle a David si hay alguna pregunta importante hasta aquí, como para que podamos resolverla de una vez.
Ya te confirmo, es que hasta el momento, pues les agradezco la participación. Tenemos en este momento 190 participaciones en el chat, entonces ténganme un poquito de paciencia que voy resolviendo las dudas aquí. Vale. Bueno, yo voy a continuar entonces frente a esta imagen que ustedes pueden ver allí, queríamos contarles un poco cómo es la geopolítica del COVID y a qué se refiere justamente lo de geopolítica. Cómo esas interacciones se dan a nivel político, económico, social alrededor del mundo y cómo el coronavirus ha hecho que esas interacciones como que se vean afectadas. Entonces, en el centro de este círculo que ustedes ven allí, encontramos al mundo y a la globalización, un poco lo que les estaba mencionando su profesor David y mi compañera Rosario hace un momento, y es cómo nosotros en la actualidad tenemos la capacidad de viajar, de interactuar con comunidades supremamente alejadas de más de un día completo en avión de distancia y con comunidades indígenas en donde es supremamente difícil acceder, ¿no? Como un poco las comunidades que nos mostraba el profe David en los videos que nos presentó. Todas esas interacciones que nosotros hacemos, la posibilidad de que nosotros podamos comprar celulares que son fabricados en China, en Corea, que podamos obtener alimentos que vienen de Canadá, de Argentina, de Turquía, de muchísimas partes del mundo, son como lo que se llama, muy grosso modo, la globalización. Todo lo que nosotros obtenemos, no solamente en términos de consumo, sino también en términos de ideas, de información, de interacciones en las redes sociales, todo eso y la velocidad con la que se mueve esa información y ese traslado de cosas y esa transmisión de conocimientos es conocido como la globalización. Y como alrededor de ella interactúa un factor muy, muy importante, que es el factor económico. Entonces, ¿qué ha pasado con la llegada del coronavirus? Lo que principalmente nosotros hemos visto afectado alrededor del mundo y que para ustedes no debe ser un secreto es la salud. No solamente porque nosotros como personas de una comunidad podemos vernos afectadas porque podamos contagiarnos del coronavirus, sino que también las instituciones que son las prestadoras de salud, como los hospitales, desde el Ministerio de Salud hasta los hospitales y los centros de atención en salud, que son mucho más pequeños, se han visto afectados. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba mi compañera Rosario, la salud y muchos de los derechos que tenemos en la humanidad se están girando en torno a un factor que es el factor económico. Entonces, entre mejor acceso a salud, entre mejor acceso a factor adquisitivo, es decir, a dinero tengamos, muchísimo mejor acceso a un servicio de salud vamos a tener. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo cotidiano aquí en Colombia. Una persona que probablemente es trabajador informal va a tener un acceso a la salud mucho más limitado que una persona que tiene un buen poder adquisitivo, ¿sí? ¿Qué sucede en el mundo y qué está sucediendo? Que la salud, al ser como privatizada, porque se mide en términos de quién tiene más dinero para poder acceder, no es un derecho universal. Y por lo tanto, lo que hace es que sea inequitativo que tengamos acceso al sistema de salud. Entonces, una comunidad rural lejana de las capitales del país va y se llega a contagiar un grupo de personas de esa comunidad del coronavirus. Para esa comunidad va a ser mucho más difícil, primero, porque en su zona probablemente los hospitales que hayan no estén completamente equipados. Segundo, porque las distancias de traslado se hacen enormes y más en este momento de crisis y de confinamiento, y por muchísimas otras razones que les voy a ir contando a medida que avancemos. Otra cosa muy importante respecto al estado de salud y al sistema de salud que tenemos en la actualidad es que, por ejemplo, los países del sur de nuestra América, de Latinoamérica,
han tenido, recién, no sé si han visto noticias estos días, pero recién desde la semana pasada hemos iniciado el pico más alto de contagios en toda América Latina. De hecho, ayer fue el día de contagios más alto en Chile, y pues en toda Latinoamérica está así como en un pico de ascenso incontrolable, ¿sí? Hace un mes aproximadamente eran los países del norte, en los países de Europa, pero justamente ahora cuando nosotros estamos teniendo como unos momentos de confinamiento, que tienen muchas o más bien pocas restricciones del confinamiento, es cuando se están viendo los picos súper elevados. Eso se lo suma a una situación que está sucediendo concretamente en Amazonas, en el Amazonas colombiano y brasileño y peruano, que es una de las zonas que ustedes saben de las más importantes del mundo, uno de los pulmones del mundo, y que justamente por sus características físicas y de acceso y por la poca comunidad que hay, pero lo dispersa que se encuentra en el territorio, se han visto el incremento de casos más desbordantes, yo creo que de toda Latinoamérica, y que es una cosa que se nos escapa de las manos justamente por lo que les contaba del sistema de salud al que nosotros podemos tener acceso, quienes podemos tener acceso, ¿no? Otra cosa muy importante es cómo se han desarrollado las relaciones en términos económicos. Como les decía el profe David hace un rato, las relaciones de los países muchas veces, o la mayoría de las veces, se basan en cómo podemos hacer transferencias económicas. Las transferencias económicas no solamente hacen referencia, no sé, a préstamos de dinero, sino a préstamos de materias primas. Entonces, por ejemplo, como Colombia puede ofrecerle a Estados Unidos una muy buena carne de cerdo de una excelente calidad, y como Estados Unidos, a cambio de esa muy buena carne de cerdo, ofrece cosas como computadores, por ejemplo, a un muy buen precio para Colombia, ¿no? Entonces, esos intercambios económicos, ¿cómo se han reestructurado con el COVID? Ha pasado una cosa muy interesante, y es como China ha tenido un posicionamiento bastante importante en el mundo. Entonces, si bien en China fue donde se inició el coronavirus, este país siempre ha venido siendo desde hace mucho tiempo es una potencia económica, y al poder enfrentarse y atacar al coronavirus como el primer país que lo pudo hacer, digamos que al cogerlos fuera de base un poco con cómo tratar el coronavirus y su enfermedad, pudo hacer que como que activara políticas y acciones bastante rápidas para frenar la expansión del virus, y es en este momento, después de casi 4 meses, 5 meses ya casi, de haberse iniciado el primer caso de coronavirus en Wuhan, en China, como China, después de haber pasado por una crisis terrible, hoy es uno de los países que más ofrece, digamos, sus ayudas en términos médicos, en términos económicos y en términos políticos al resto de los países del mundo. Por ejemplo, la semana pasada enviaba muchísimas ayudas a Estados Unidos, que es como un oponente importante en la economía mundial de China. Una cosa que es bastante interesante de analizar es cómo después de que pase el coronavirus van a verse las reavivaciones de las economías en todos los territorios. Ustedes seguramente han escuchado en estos días particularmente que la economía de Colombia ha venido decayendo, que es como la que más se ha visto afectada por toda la crisis que está sucediendo, y justamente la duda que nos queda a todos nosotros es qué va a pasar después, qué va a pasar con la economía, con todas esas relaciones de intercambios económicos que yo les contaba hace un rato. Y eso atado directamente con las relaciones entre los países y con esos grupos de países que se arman estratégicamente para garantizar que hayan mejores relaciones entre los países. Entonces, seguramente ustedes han escuchado de la Unión Europea, de la OMS y de muchas otras uniones que se generan entre países como para afrontar crisis como esta, y que en este momento estas organizaciones se han visto bastante cortas en términos de poder enfrentar de una manera eficiente toda la crisis que se está generando por el coronavirus. Y nos queda nuevamente la duda de qué irá a pasar cuando termine el coronavirus con esas
instituciones y con esas organizaciones que se han creado, si realmente seguirán siendo eficientes e importantes para el funcionamiento del mundo, si deberán refundarse, cómo van a funcionar económicamente, entre muchas otras inquietudes que quedan en este momento. Una cosa bastante interesante es la reconfiguración de los territorios que también se está dando a lo largo del mundo, como les comentaba Rosario hace un momento, como los sistemas agroalimentarios, que de pronto quiero aquí parar un poco y explicarles el sistema agroalimentario que comprende, ¿no? Normalmente uno, si yo les digo a ustedes sistema agroalimentario, seguramente se imaginan algo relacionado con la alimentación y cómo nos alimentamos los humanos. Pero también quiero contarles que es una cosa mucho más amplia, que se escapa un poco de nuestra percepción común y que va claramente desde lo que nosotros decidimos comer y cómo eso afecta nuestro estado de salud, nuestra paz espiritual, nuestras relaciones con nuestros compañeros y compañeras en nuestras casas, con nuestros vecinos, con el señor de la tienda, con el señor de la plaza de mercado, y va a un nivel mucho más macro, que es cómo se dan esas relaciones a nivel mucho más grande, cómo los productores rurales y los campesinos que producen alimentos se relacionan con unas empresas que pueden ser o muy poderosas o de un poder medio, o incluso empresas que sean de ellos mismos, cómo se relacionan para hacer que el tránsito de alimentos se dé de manera adecuada. Por ejemplo, una pregunta que es muy interesante que ustedes me respondan por ahí en el chat si quieren, es saber si a ustedes les ha hecho falta algún alimento particular en este tiempo de confinamiento en su casa. Por ejemplo, yo sé que no les debe haber hecho falta alimentos como el aceite, el arroz, la panela, pero seguramente otros alimentos como las hortalizas, el tomate quizá, la cebolla, les hayan hecho falta o por el contrario hayan estado en un precio bastante elevado y no hayan ustedes podido acceder a la compra de estos alimentos, ¿cierto? Entonces, eso nos pasa a nosotros como consumidores y eso hace que se reconfigure el territorio. ¿A qué me refiero con eso? Que todas esas relaciones que yo les cuento están impactadas por una persona, se los voy a poner en ese ejemplo, por una persona que soy yo como consumidor, ¿sí? Ya se los voy a explicar un poquito más adelante, pero quiero que tengan presente que el sistema agroalimentario es algo muchísimo más amplio, que claramente tiene que ver con la salud, con cómo nos nutrimos, con qué nos alimentamos, pero que también tiene que ver y que impacta directamente la producción campesina y agraria del país. Y en suma, pues claramente todo lo que tiene que ver con eso, no les hablé de las semillas, pero también tiene que ver en cómo se comercializan las semillas, si yo puedo comprar cualquier semilla para sembrarla aquí en Bogotá, o en La Guajira, o en Boyacá, o en Amazonas, cómo se dan esas relaciones en lo relacionado con la producción de alimentos en el país. Y por último, algo que ya medio les había comentado es cómo las instituciones, todas las instituciones a nivel del mundo, tienen o tenemos que repensarnos teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en el marco del coronavirus, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo pequeño, pero que nos ayuda a visualizarlo, a llevarlo un poco más amplio, es lo que sucede en nuestra institución educativa, ¿no? Como todos nosotros hemos tenido que aprender a usar estas herramientas, a aprender a tomar estas clases de manera virtual, y cómo estamos reconfigurándonos todo el tiempo y volviendo a aprender cómo acostumbrarnos a una nueva realidad y qué va a pasar después cuando termine el confinamiento, si vamos a volver a nuestro colegio de la manera más cotidiana o no, qué irá a pasar. Entonces es una cosa que queda allí bien importante y que me gustaría que les quede ahí como sonando esa reflexión. ¿Qué otra cosa les puedo mencionar aquí? Que no todas las pandemias, yo sé que ustedes han tenido algunas clases ya en donde han visto las pandemias que se han dado a nivel mundial, y quería contarles que no todas las pandemias y no todos los desastres que han sucedido a nivel macro, a nivel global,
han traído cosas malas. Han habido unas cosas que son de rescatar y son bastante interesantes, como la creación de insecticidas, la creación de vacunas, la especialización de los hospitales, es decir, que hayan más camas en las que se puedan atender enfermedades muy, muy complejas, que haya alcantarillado y acueducto y que ese sea un derecho universal. Y a pesar de que es derecho universal hace muchos años, también aún hay comunidades, incluso aquí en Bogotá, en las periferias, en los barrios que quedan en la periferia bogotana, que aún no cuentan con ese derecho de acueducto, de alcantarillado y pues con mucho menos de agua potable. Pero bueno, otras de las lecciones importantes es que han habido también la visibilización de lugares muy, muy lejanos, como les mencionaba Rosario hace un momento, hasta las comunidades lejanas más apartadas del centro del país tienen casos de coronavirus. Entonces es una cosa que le llama a uno mucho la atención y que hay que replantear eso, a ver cómo hasta dónde podemos llegar también nosotros con una decisión pequeña que tomemos en nuestra vida cotidiana, hasta dónde podemos impactar. Y una lección muy importante para mí como para ustedes, y que es también una invitación, es cómo todas estas pandemias y las crisis mundiales que se han dado en el mundo han impactado directamente nuestros cambios en los hábitos alimentarios y de consumo, que ya les voy a hablar un poco más adelante. Y que quiero dejarlos como con la pregunta de si seremos capaces de ser mejores personas cuando todo esto pase, si vamos a ser capaces de replantearnos un poco nuestra posición en el mundo y cómo nuestra posición impacta a mis vecinos, a mis papás, a mi familia, a las jirafas de África, a todos los animales de todo el mundo, cómo mis decisiones en términos de consumo, no solamente de alimentos, sino de consumo de absolutamente muchas cosas, impactan todo el mundo. Seremos capaces de generar empatía. Ustedes son empáticos con las personas con las que conviven, se ponen en el lugar de la persona que tienen al lado. Entonces, bueno, eso frente a la geopolítica del COVID. Y esto frente a lo que les contaba hace un ratico de lo que pasa con nuestros hábitos alimentarios particularmente. Entonces, este cuadrito que ustedes ven allí es un resumen muy, muy, muy pequeño de lo que podría ser un sistema agroalimentario. En la parte izquierda ustedes pueden ver una fotografía de unas mujeres productoras de cebolla, en la parte del medio una fotografía de Corabastos y en la parte derecha una persona decidiendo qué consume, si una manzana o una dona. Entonces, ¿qué es importante comentarles aquí? ¿Qué es lo más importante y qué era lo que les hablaba hace un rato? ¿Cómo yo como consumidor puedo impactar toda esa cadena que hay detrás mía relacionada con la alimentación? Entonces, pongamos el ejemplo de la fotografía que ustedes ven a mano derecha. Hay una persona que tiene la opción de decidir entre una manzana y una dona. ¿Qué pasa si escoge la dona? Probablemente está escogiendo muchos productos alimenticios que ni siquiera se producen en el país, ni siquiera se producen en Colombia. La dona probablemente es hecha con harina de trigo y yo aprovecho para contarles que el trigo en Colombia desde los años 80 no se produce. Probablemente se produzca ahora, pero en muy, muy poca cantidad. Antes nosotros éramos un país muy buen productor de trigo y de hecho todo el pan que consumíamos era hecho con trigo colombiano. Sin embargo, a pesar de eso, en la actualidad no sucede. Además del trigo, de la harina de trigo que pueda contener esa dona, también tiene una cubierta de chocolate y unas pepitas de dulce. Probablemente ni el chocolate ni las pepitas de dulce tampoco sean fabricadas en nuestro país. Nuestro país sí es productor de cacao, pero no. Bueno, hay muy pocas empresas transformadoras de cacao para hacer cacao como confitería, como dulce. Mientras que la manzana probablemente por su vida útil, que es muy corta, probablemente sí venga de un sector colombiano, ¿no? Probablemente sea producida en Colombia, aunque también es importante reconocer que tenemos países en la región como Chile, por ejemplo, que es un muy buen productor de manzanas, pero pensemos que sea una manzana colombiana.
Entonces, ¿qué pasa con mi decisión de compra? Si yo decido comprar la dona, probablemente esté beneficiando a una empresa que sea muy, muy grande y que tenga unos cultivos extensísimos de trigo donde pueda producir harina de trigo. Mientras que si yo comprara la manzana, probablemente estaría beneficiando a unos productores pequeños en un cultivo de manzana pequeño en un lugar particular de Colombia donde se cultive la manzana. Entonces ahí como que les hago ese llamado de atención para que nosotros mismos, desde el poder que ustedes tienen, no se imaginan el poder tan grande que tienen los estudiantes en sus restaurantes escolares y en sus cafeterías escolares. Todo lo que ustedes pueden hacer que se impacte un sistema alimentario por una sola decisión de la compra. Por ustedes decidir entre un paquete de papas y una Coca-Cola, en vez de decidir en una fruta, en una galleta que sea producida por algún productor local de Bogotá o algún productor cercano. ¿Cierto? Entonces, es muy importante que nosotros que sepamos que tenemos en nuestras manos ese poder para poder impactar toda la cadena. Otra cosa muy importante frente a lo que les quiero hablar en esta diapositiva es el intermediario. Ya hablamos un poco del consumidor y del productor pero bueno, ya vamos a tocar nuevamente lo del productor, pero el intermediario, hay una cosa bastante interesante y es que el intermediario casi que literalmente es el que decide los precios de los alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el intermediario puede ser desde una persona que transporta los alimentos desde su lugar de origen hasta el lugar de consumo, como puede ser una persona que comercializa para comprar en Boyacá, digamos en Tunja, Boyacá, traer ese alimento aquí a la central de abastos de Bogotá, Corabastos, que es la central más grande del país, vendérselo a comercializadores medianos, como señores que tienen fruers, como señores de tiendas pequeñas, y probablemente vuelva y le venda a un comercializador de un fruer que vuelva y se lleve el mismo alimento de vuelta a Tunja, ¿sí? Entonces, muchas veces los intermediarios lo que hacen es alargar la cadena y hacer que en esa alargación de la cadena lo que se incrementen sean los costos por el transporte, por la gasolina, por el empaque, por la refrigeración, bueno, por muchos factores que pueden impactar directamente los precios de los alimentos. Que es muy importante y que es una invitación que queremos hacerles con esta presentación, es que tanto ustedes como sus familias, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de acompañar a sus padres y a sus madres a hacer mercado en alguna plaza de mercado. Siempre que puedan, háganlo. Es una experiencia que lo que hace a uno es visibilizarle los precios, quién los produce, todo ese rollo. Normalmente aquí en Bogotá hay varias plazas de mercado y hay también otros modelos alternativos que son los mercados comunitarios o las redes de mercado que se generan a veces en nuestro mismo barrio. Cuando todo esto pase, seguramente vamos a volver a escuchar el mercado de los pueblos, creo. Ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero es un mercado que se hace todos los domingos en la Plaza de Artesanos en la 63 con 60. Y los invito para que vayan allá directamente. Uno puede comprarle a la persona que pueden ustedes tener la certeza de que le están comprando a la persona que cultivó que mantuvo la semilla, que la cultivó, la regó, la cosechó, la transportó y se las está vendiendo a ustedes. Entonces también es una invitación para que todos como que influyamos un poco en este sistema agroalimentario del que les hemos venido hablando. Finalmente, el productor, como yo les contaba hace un rato, el consumidor que somos nosotros impactamos directamente en el productor. Si nosotros compramos, por ejemplo, en el caso del que les estaba hablando hace un rato, si nosotros compramos la manzana, el productor va a poder seguir sembrando manzana. Mientras que si nosotros escogemos la dona, probablemente el productor ya no va a poder sembrar la manzana que había sembrado, sino que va a tener que cambiar su sistema de cultivo y volcarlo hacia uno que sea mucho más eficiente en términos económicos. Entonces es muy importante que nosotros, nuevamente les digo, que las decisiones de compra que nosotros tengamos impacten benéficamente toda la cadena alimentaria.
El campesino o el productor rural siempre produce, digamos que con base en condiciones agroclimáticas, que es muy importante. Ustedes saben que no en todo el país, por ejemplo, se produce la cebolla, ni en todo el país se produce papa, ni frutas. Entonces, las condiciones agroclimáticas son muy importantes para impactar qué se siembra o qué no por parte de un productor. Y lo que les mencionaba hace un rato, ellos producen lo que se vende con mayor facilidad, así ellos tengan pérdidas en términos de dinero. Entonces, siempre, nuevamente, la invitación es a que nosotros como consumidores impactemos directamente todo el sistema alimentario. ¿Listo? Una cosa muy importante y de la que ya les habló Rosario, todo esto se ve transversalizado por ese movimiento político grandote que se llama la soberanía alimentaria y que es un derecho que tenemos absolutamente todos, desde lo individual hasta lo más colectivo, y es cómo nosotros podemos decidir dónde comprar, a quién comprarle, o en el caso de que seamos consumidores, y en el caso de que seamos productores, qué sembrar, cómo resguardar nuestras semillas, cómo tener acceso al agua, bueno, todas esas cosas que impactan directamente la alimentación como tal. Entonces, esa invitación era queremos que esa invitación de verdad se la lleven y los invitamos mucho a la reflexión en torno a todas estas cosas que transversalizan lo alimentario. ¿Listo? Julie, yo te voy a interrumpir un momentico, discúlpame. Dale. Es con respecto al tiempo. Qué pena contigo. Sí. Digamos que ya para hacer un cierre, los últimos 10, 15 minutos, ahí yo te puse unas preguntas que aparecen publicadas en el chat. Sí. Y pues digamos, para dar también ya descanso a los chicos, que discúlpame. Ay, bueno, dale, ya creo que no nos falta mucho. Okay. No sé dónde veo las preguntas. Ahí donde si quieres acabemos y ya pasamos, ¿vale? Vale. Ya creo que no me demoro mucho. Vale. Listo, entonces, ya para ir cerrando, les queremos contar unas problemáticas que habían antes de la pandemia, que hay ahorita durante la pandemia y que seguramente después de la pandemia van a seguir estando presentes en nuestra sociedad. La primera de ellas, la violencia de género. La segunda, el conflicto armado. No sé si ustedes tengan conocimiento, pero digamos que en este momento se ha visto cómo se ha incrementado el reclutamiento forzado por parte de grupos al margen de la ley de niños y niñas en una de las regiones más afectadas desde siempre por el conflicto armado. La salud y el personal de salud, que también ya es una cosa que hemos venido conversando aquí, el trabajo informal y el desempleo, que son sin duda actores que se han visto muy afectados en todo el marco de la contingencia, los problemas de salud mental que se han presentado, estos digamos que atados a todo lo que nosotros hemos tenido que vivir estando tanto tiempo encerrados, digamos, en un lugar sin poder salir a hacer nuestras actividades cotidianas. La salud ambiental y la naturaleza, que es como lo que les comentaba mi compañera Rosario hace un rato. El acceso a los servicios públicos, que nuevamente es algo que ya les había comentado con el acceso al acueducto, al alcantarillado, al agua. La educación, sobre todo la educación rural, como David les decía también al iniciar la presentación, en Bogotá podemos acceder fácilmente a un computador, al Wi-Fi, pero en las comunidades rurales es muy difícil. Eso impacta directamente a las comunidades campesinas, a las comunidades negras, a las comunidades indígenas, por supuesto. Y finalmente todas esas problemáticas se suman a una problemática que queremos comentarles el día de hoy, que es la problemática del hambre. Les vamos a mostrar este videíto. Espérenme a ver. Este video es corto, pero queremos que le echen una miradita. A ver, levantemos la mano, ¿a quién le llegó la plata? ¿Qué dice la alcaldesa? ¿A quién le llegó el subsidio?
Necesitamos que nos dejen de mentir. No queremos una cajita de mercado para aguantar, para comer 2 días o 3. Hay personas que trabajan el día a día, entonces ahorita como no pueden salir, ¿cómo sustentan la alimentación de sus hijos? Entonces nosotros aguantamos para comernos una comidita en la tarde, pero el resto aquí no hay persona que pueda decir que se come el desayuno, el almuerzo y la comida. Lo que da la vida es la comida, y si no nos dan la comida que el gobierno autorizó que nos diéramos por la pandemia que está en el mundo, nos están queriendo asesinar paulatinamente. Listo, ese video se los queríamos enseñar como para cerrar esto de las problemáticas y finalmente queríamos como llamarlos nuevamente a la reflexión y mostrarles estas fotografías. Estas fotografías son antes de la pandemia en diferentes lugares del mundo. Se las queremos mostrar para que ustedes piensen qué puede pasar después de la pandemia. Ay, perdón, discúlpenme. O qué va a pasar o qué está pasando ahora mismo con la pandemia si no tenemos los suficientes recursos, tanto económicos como el acceso a bienes comunes. Entonces, esta familia que ustedes ven allí es conformada por 3 adultos y 3 niños. Es una familia de Chad, un país en el centro de África. Antes de la pandemia se alimentaban para 15 días principalmente con arroz y legumbres y gastaban 3.23 euros, lo que en 2018 equivalía aproximadamente a 9.000 pesos. Si se fijan detrás de las personas, hay unas garrafas, si ven son varias garrafas. No están en el centro de la fotografía, pero les llamo la atención sobre eso porque son garrafas que contienen agua. En una zona donde es bastante difícil acceder al líquido vital, pues ahí ustedes se dan cuenta que no están en el centro de la fotografía porque no se consideran pues alimentos como tal, pero sí es una parte muy importante en la supervivencia de una comunidad. Eso contrarrestándolo con esta familia, que es una familia alemana de 2 adultos y 2 niños, donde por el contrario utilizan 375 euros para alimentarse en 15 días. Si ustedes hay algo que les llame mucho la atención de esta fotografía, lo pueden comentar. A mí lo que personalmente más me llama la atención es la cantidad de cervezas y de vino que hay en la fotografía y que pues comparándolo con la fotografía anterior, pues el valor de la alimentación se multiplica un montón y que equivale en pesos colombianos más o menos a un poco más de 1 millón de pesos. Para 15 días. Y finalmente esta familia, que es muy parecida a una familia campesina en Colombia, es una familia ecuatoriana, en donde su alimentación para 15 días se centra principalmente en cereales, verduras y papas, y que utilizan 31 euros para el consumo de esos alimentos durante 15 días.
Los alimentos que ustedes pueden ver allí, pues son alimentos fáciles de conseguir en las zonas rurales en Ecuador y por lo tanto los 31 euros que utilizan seguramente los utilizan para acceder a alimentos que no sean de tan fácil consecución en las zonas rurales. Creo que me faltó mostrarles este videíto. No abre. David, si quieres vamos haciendo lo de las preguntas. Julie, en este momento Rosario está resolviendo algunas de ellas, sin embargo yo estoy haciendo el banco de preguntas para pues poderlas ir solucionando pues, más adelante. Sino que pues la cuestión fue que creo que nos extendimos un poco, entonces no sé si lo dejamos para otro espacio, para que podamos hacerlo la retroalimentación pues de todas estas intervenciones, porque llegamos a 321 preguntas, entonces creo que tenemos que hacer un filtro pues de las preguntas más significativas y pues poder organizar un segundo encuentro para que podamos seguir charlando, porque ha tenido una acogida pues bien interesante. Ay, bueno, listo. Bueno, ya entonces para cerrar, les voy a mostrar estas últimas diapositivas mientras mi compañera Rosario les soluciona las preguntas y les voy a mostrar un videito que tenemos para cerrar. Ya estas diapositivas, como que lo que queremos con ellas es, al comienzo de la presentación yo veía que varios de ustedes habían, o bueno, una persona particularmente ponía ¿qué tiene que ver el cambio climático con el COVID? Creo que la respuesta ya está solucionada por todo lo que hemos conversado. Sin embargo, es muy importante que reflexionemos todos. Nuevamente yo les digo, nosotros como consumidores de absolutamente todo, tenemos el poder de frenar el cambio climático y el daño a la naturaleza que hemos ocasionado durante años. Acciones tan sencillas como el dejar o el usar el menos plástico posible en nuestras casas y en nuestras vidas cotidianas es muy, muy, muy importante. Hay muchísimas opciones importantes que nosotros podemos hacer. El clasificar y reciclar nuestras basuras también es muy importante. Hay muchas acciones que nosotros podemos hacer, el dejar de utilizar tanto papel, no imprimir, reutilizar los cuadernos de nuestros años pasados, muchas opciones. Y una cosa que es muy importante y que probablemente tanto ustedes como nosotros, que aún somos generaciones jóvenes, podemos hacer uso de nuestro derecho a la exigencia y a la denuncia de cosas que no creamos que sean, pues que estén acorde con el cuidado de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, la contaminación de las fuentes hídricas, de los ríos, todas esas cosas, creo que el poder que nosotros tenemos en nuestras manos y en nuestras redes sociales es muy importante para impactar directamente todas esas actividades y acciones que se generan en detrimento de la naturaleza, de la afectación de los animales, de nosotros mismos. Entonces es muy importante que siempre como que mantengamos nuestra voz y que sea una voz bastante enérgica para impactar en nuestra comunidad, a nuestros compañeros, etcétera. Entonces es un llamado bien interesante a que primero sepamos muy bien tomar nuestras decisiones en términos de consumo, traten de consumir no solamente unos muy buenos alimentos frescos, sanos, todo ello, sino que también tengamos un poco más de conciencia a la hora de comprar lo que sea, desde la ropa, los esferos, los cuadernos, los tenis, todas esas cosas, como que tengamos un nivel de conciencia y que le hagamos siempre la crítica a, bueno, esto de qué estará hecho, qué estoy comprando, todas esas cosas, ¿no? Entonces, esa es una invitación bastante importante. Les dejamos estas fotografías que son de los incendios que se generaron el año pasado en Australia y en la Amazonía. Imágenes que son pues bastante impactantes, ¿no? Y que afectan directamente no solamente la naturaleza como tal en esa triada de fauna, flora y sociedad, sino que afecta todo, absolutamente todo el
el ecosistema. Bueno, estas imágenes que también hacen parte de lo mismo. Y finalmente queríamos dejarlos a ustedes como con esas inquietudes. Lo que les mencionaba hace un rato, todos los jóvenes tenemos ese llamado a actuar de inmediato. El planeta a gritos nos está pidiendo que lo dejemos ser, que dejemos de actuar tan indiscriminadamente, tan individualmente, y que pensemos más en las otras comunidades y en los otros seres que comparten con nosotros este mundo. Recordarles que las inequidades se acentúan cuando estamos en estas épocas de crisis y que claramente, y desde que empezó esta charla, creo que es un llamado también de atención a nosotros, a cómo nosotros, estando en esta ciudad, teniendo acceso a un computador, teniendo acceso a todas las comidas durante el día, somos personas privilegiadas en comparación con muchas otras personas de zonas del país que no, pues que no están teniendo la misma garantía de todos sus derechos. Dejarlos con estas preguntas: ¿cuál es el planeta que ustedes sueñan? ¿Cuál es el planeta que ustedes quieren? ¿Cuáles son las limitaciones que encuentran para que el planeta sea como ustedes quieren? ¿Cuáles son esos obstáculos que encuentran? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros compañeros del colegio? ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos lograrlo? Son preguntas más para la reflexión, para que ustedes se contagien de todo este sentimiento que nos genera a nosotros la problemática del hambre en relación con el COVID en este momento. Les vamos a dejar con el profe David unos videos recomendaditos. También les vamos a pedir que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Colectivo Sur. Y bueno, les dejamos 2 videitos que son muy, muy, muy chéveres, que nos gustan un montón. Se los dejamos con el profe David para que se los compartan. Y finalmente les queremos hacer una invitación muy, muy especial. Desde el Colectivo de Salud Urbano Rural trabajamos todos estos temas y muchos otros temas más, y estamos creando un semillero creativo, como un semillero de difusión comunicativa. Es un semillero de comunicación que queremos crear en muchos temas, pues en temas alimentarios, en temas rurales, en temas educativos, en bastantes temas. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes quiere participar con nosotros, pueden escribirnos a ese correo electrónico que está allí, colectivosaludurbanorrural@gmail.com. Si no, pueden mandarnos la razón con el profe David. Si quieren participar con nosotros, estamos como, esta es una apuesta que surgió justamente ahorita en la cuarentena y que nos va a permitir impactar a través de las redes sociales, pues de todos los temas y las problemáticas que se generan a diario en el mundo y en el país. Y tenemos una propuesta, no sé si Rosario o David quieran contarles un poquito más sobre la propuesta que tenemos de un video. Entonces ahí ya se los dejo. No, David, y no sé si tengamos tiempo para un video que no me abrió. Si quieres, pues hacemos la retroalimentación en un próximo encuentro y dejamos. Perfecto. Yo también me quedé con unos temas pendientes. Pero pues digamos que ya pues hacemos el cierre el día de hoy. Listo, perfecto. Entonces, chicos, esta primera parte, la que nos cuenta la compañera Julie, es el trabajo que ustedes van a compartir Comparto con mi familia, que ustedes justamente en este intercambio de saberes le van a compartir a un miembro de su familia pues lo que aprendieron en esta charla, y pues esto va a continuar siendo un tema de clase, va a continuar siendo un tema fundamental para seguir dialogando sobre estos temas fundamentales en este tiempo de pandemia y en este tiempo de pospandemia, porque pues esto no se trata de volvamos ya el día de mañana, sino seguramente va a ser un poco más demorado. Chicos, ya está aquí en el chat, ya se encuentra el formulario para que ustedes por favor lo llenen, lo completen, porque pues digamos está la parte también para conocer sus impresiones, sus inquietudes, sus sugerencias, sus dudas. En la parte de abajo de ese formulario
va a aparecer justamente la invitación a ser parte de esta escuela de formación, de este semillero juvenil que como Colectivo Sur se quiere adelantar y se quiere conformar. Entonces, quienes están interesados, pues bienvenidos sean y que podamos seguir reflexionando sobre estos temas. Y con los demás compañeros y compañeras de las aulas, pues nos seguiremos viendo en esta virtualidad, seguir reflexionando sobre estos temas pues, tan importantes, estos aprendizajes para la vida y no pues solo que se nos quede para llenar planillas, sino que realmente sea algo muy significativo. Entonces, yo quiero pues una despedida por parte de Rosario y de Julie para con los estudiantes del Gimnasio Nueva América y pues ya daríamos por terminado el día de hoy. Antes que nada, agradecerles chicos y disculparme pues porque yo les había dicho que eran más o menos unos 50, 60 minutos, no se preocupen, yo les voy a hacer la reposición de este tiempo, seguramente ya no en este periodo, pero más adelante pues les haré la reposición, así que los que estuvieron de principio a fin, agradecerles infinitamente este interés, esta posibilidad de dialogar con nuestras nuevas generaciones, pues en miras a construir un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a David por invitarnos, a todos los que continúan allí, muchas gracias por escucharnos, esperamos que pues lo que hayamos logrado compartir, lo que sentimos y lo que pensamos respecto a estas problemáticas. Y nada, invitarlos a que se motiven con el video, a que exploren sus habilidades artísticas con todo este tema del video y ya esperamos pues que podamos tener otro espacio como este. Muchas gracias. También les agradezco mucho, discúlpenos lo extenso, pero realmente es un tema que nos apasiona muchísimo. Esperamos que a ustedes de la misma manera, me sumo a lo que les dice Rosario, si bueno, en el ejercicio que tienen que hacer con el profe David, pues espero que sean supremamente creativos, que les salga todo muy, muy, muy bonito. Cualquier cosa, duda, inquietud, saben que pueden escribirnos o hacernos llegar las dudas a través del profe David. David, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a tu colegio por abrir estos espacios y bueno, ya estaremos hablando en una próxima ocasión. No, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y esperamos que no sea el último encuentro. También pues la invitación de la profe Isabel del departamento del Cauca, pues que también está abierto para que podamos seguir articulando un trabajo pedagógico, un trabajo pues práctico también con ella, entonces pues también queda la posibilidad abierta. Chicos, ya me van comentando si hay algún inconveniente con el formulario, es importante que lo llenen, que nos den sus inquietudes, sus preguntas, entonces voy a estar acá un ratico conectado para, pues si tienen alguna inquietud, lo hacen a través de este mensaje que les acabé de dejar, que dice: estimados estudiantes, por favor no olvidar diligenciar o llenar el formulario antes de retirarse. Muchas gracias por su participación, estaremos solucionando sus preguntas. Entonces yo sigo en línea unos 5 o 10 minutos para aquellos estudiantes que tengan algún inconveniente y no sin antes nuevamente, chicos, agradecerles por su asistencia y su compañía. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes. Muchas gracias. Chicos, una información, hay algunos estudiantes que no se identificaron, entonces los que aparecen como anónimo,
por favor, antes de irse, ojalá no se hayan ido todavía, por favor hagan ese cambio, porque hay unos que dicen confirmo asistencia, pero aparece como anónimo, entonces yo no los puedo identificar porque estoy haciendo el paso a la planilla de asistencia. Entonces hay varios que ya les escribí que aparece como anónimo, entonces para que por favor hagan el cambio del nombre y yo poder hacer el registro, gracias. Sigo aquí, cualquier duda estoy pendiente en el chat si tienen alguna inquietud. Sí, para los que me están preguntando sobre, sobre si el video va a estar disponible, por supuesto que sí. La idea es que hagamos un ejercicio de, pues de memoria con todo esto del coronavirus y este tiempo de pandemia, entonces que estos registros nos queden guardados, que podamos mirar este video en unos años y poder ver qué hicimos de esos compromisos. Entonces, sí, yo subo a los canales, yo subo el video, ¿listo? No, no se puede desde el celular. Chicos, si hay algún problema para llenar el formulario, no le den clic directamente, sino lo copian y lo pegan en una nueva pestaña. Entonces, por si hay algún inconveniente. Chicos, les pido que las preguntas las hagan aquí en el chat, porque me están enviando mensajes por el canal, o sea, por el chat privado, pero pues en este momento, como estoy aquí pendiente, no les puedo resolver, ¿listo? Entonces yo estoy aquí pendientes en el chat de la charla y ahorita no estoy revisando las preguntas en el chat privado, para que lo tengan en cuenta.
Me preguntan sobre el tiempo para entregar el video. Pues pueden hacerlo esta misma tarde si no están muy cansados, sino mañana en el transcurso del día. Pueden hacer entrega del video. Les recuerdo que hay una carpeta en Drive y hay otra en Teams que ya en este momento la voy a crear. Apenas se termine la charla, creo la carpeta en el canal de Ciencias Sociales y ahí pueden pues depositar sus videos. No muy extenso, pero sí pues muy significativo para que podamos continuar con esa estrategia de compartir con mi familia. Sí, Frederick, va a estar de sexto B, sí va a estar grabada la charla. Yo después la estaré subiendo a cada uno de los canales, pero sí va a estar grabada.
Chicos, yo continúo acá, listo, hasta que se vaya el último asistente, yo continúo en línea, así que no se afanen si no han podido por el formulario, yo sigo pendiente. Listo, chicos, voy a hacer el cierre del directo, de la reunión. Entonces, ahora sí, cualquier duda por el chat privado, los que tengan, pues los que no hayan podido completar el formulario. Entonces, voy a estar pendiente acá. Voy a cerrar en este momento la reunión. Los que quedan y están escuchando, muchas gracias. Hasta pronto.